Mi hermano, el hijo dorado, me traicionó a mi esposa, creyendo que nuestra familia lo perdonaría solo porque siempre fue el hijo favorito. Hola a todos. Tengo un hermano menor, Caleb, que me ha despreciado toda mi vida. Si te preguntabas si tal vez era por celos, bueno, te equivocabas. Yo no era el hijo favorito, él lo era, así que no tenía nada de qué estar celoso. Permíteme darte algo de contexto. Mi madre siempre ha consentido a mi hermano menor. Él era el hijo dorado de nuestra familia. Mi madre le preparaba las comidas, le lavaba la ropa e incluso me pedía que lo ayudara con sus tareas. Se esperaba que yo ayudara solo porque éramos familia, pero la misma cortesía nunca se extendió hacia mí. Llegué a aceptarlo, ya que siempre fui bastante independiente. Quizás fue en parte culpa mía por acomodar sus deseos y necesidades sin reciprocidad. Nunca me ayudó cuando lo necesitaba y solo se acercaba a mí cuando quería algo. Yo era un niño callado e introvertido, que disfrutaba estudiar y mantenerme en mi propio mundo, mientras que él era exactamente como nuestro padre, brusco y ruidoso. También tiendo a ser directo y honesto, sin endulzar las cosas y diciendo las cosas tal cual. Creo que mi madre pudo haber desarrollado una percepción negativa de mí como resultado. Él era el favorito de todos en nuestra familia, y no me importaba eso cuando estábamos creciendo. El problema surgió cuando él encontró la forma de molestarme, burlándose de mí por ser diferente a él. Se burlaba de mi altura o del hecho de que usaba gafas. Se colaba en mi habitación e intentaba leer mi diario para luego quejarse con mi madre sobre cualquier cosa que hubiera escrito. Yo gritaba y me quejaba con mis padres por invadir mi privacidad, pero ellos se lo tomaban a la ligera, diciéndome que no era gran cosa. Hizo cosas más terribles, como casi romperme las gafas y poner cosas asquerosas en mi comida. Incluso una vez puso pequeñas piedras en mi cereal, pero por suerte las encontré antes de que pudieran dañar mis dientes. Le conté a mi madre sobre eso, pero ella lo minimizó, diciendo que así era como los hermanos se llevan. Cada vez que peleábamos, Caleb me insultaba, atacando deliberadamente todas mis inseguridades. Él y yo íbamos a la misma escuela, así que sabía que estaba siendo acosado por algunos niños, y él apoyaba a esos niños en lugar de a mí. Se unía a ellos en llamarme nombres como el perdedor feo o el mono peludo y animaba a los acosadores a hacerme daño físico, porque, según él, yo solo era un gran fracaso. Otra vez tuvimos una pelea por algo que no recuerdo, pero probablemente fue algo tonto, y al final de la pelea me dijo que me matara. Otros insultos los podía ignorar fácilmente, pero ese realmente me dolió porque estaba luchando con mi salud mental en ese momento. Ahora estoy mejor, pero dolió escuchar que mi propio hermano deseaba que muriera. Mi padre solía estar en el trabajo y mi madre no parecía preocuparse mucho, incluso me reprendió una vez, diciendo que era mi culpa por jugar e irritarlo. Las cosas empeoraron progresivamente. Hubo un tiempo en que intentó quemarme el pelo cuando estábamos en la escuela secundaria, y sorprendentemente, mi madre se puso de su lado, insistiendo en que solo estaba jugando. ¿Quién juega así, en serio? Afortunadamente, mi padre finalmente tomó mi lado y señaló que tenían problemas serios. Amenazó con llamar a la policía a Caleb. Este fue un momento revelador para mi hermano, porque hasta entonces nunca había sido reprendido por sus acciones. Estaba realmente sorprendido, y mi padre continuó diciéndole que ya era suficiente y que tenía que empezar a respetar a su hermano mayor. Después, mi padre entró en mi habitación y habló conmigo. Nunca esperé que mi padre me apoyara, porque siempre le decía a Caleb que ambos eran muy parecidos, lo cual era cierto. Papá me dijo que había esperado pacientemente durante años que Caleb creciera, pensando que tal vez solo estaba siendo un niño inmaduro, pero poco a poco estaba empezando a darse cuenta de que Caleb se estaba convirtiendo en un gran matón. Cuando escuché a mi padre decir esto, me sentí tan validado que casi rompí a llorar. Le confesé a mi padre todo lo que Caleb me había hecho a lo largo de los años e incluso le hablé del acoso en la escuela. Mi padre estaba sorprendido de que estuviera pasando por tanto. Al día siguiente, fue a hablar con el director para que mis acosadores fueran advertidos de las graves consecuencias y continuaban. Más tarde esa tarde, mi padre me inscribió en clases de artes marciales mixtas en el gimnasio local y me dijo que necesitaba ser más fuerte y enfrentar a los matones de mi vida. Admito que para un chico nerd como yo, intentar aprender a pelear debía ser algo risible de ver. Sin embargo, como en todo en mi vida, soy muy enfocado cuando quiero aprender algo. Organice mi tiempo de estudio para poder hacer ejercicio todos los días e ir a las clases de artes marciales mixtas. No quiero presumir, pero eso cambió completamente mi vida y mi físico. Un día, Caleb volvió a las andadas.
Había robado mi dinero de bolsillo, el cual ganábamos y ayudábamos a nuestros padres con las tareas del hogar. Había estado ahorrando mi dinero durante bastante tiempo. Caleb se había colado en mi habitación y había tomado mi dinero. Lo sorprendí cuando estaba a punto de irse con sus amigos en su bicicleta. Le dije con firmeza que me devolviera mi dinero, ya que él sabía que robar estaba mal, pero Caleb se rió burlonamente y me provocó, diciendo que lo único que podía hacer era correr hacia papá para que me ayudara. No sé qué me pasó, pero le di un puñetazo en la cara a Caleb. Estaba atónito en silencio, mientras caía hacia atrás en el suelo. Lo levanté, saqué mi dinero de su bolsillo del pantalón y luego lo arrojé de nuevo al suelo. Caleb empezó a llorar como un bebé, era cómico ver a un adolescente llorando en el suelo. Sin embargo, mi madre salió corriendo al escuchar a su niño llorar, para ayudarlo y averiguar qué había pasado. Cuando supo que había peleado con él, se sorprendió y luego empezó a reprenderme. Me dijo que, como hermano mayor, debería enseñarle mejores cosas a Caleb, mientras que Caleb parecía disfrutar al verme ser reprendido. Mi madre también se quejó con mi padre sobre cómo había molestado a Caleb y cómo necesitaba ser controlado. Mi padre, con semblante serio, nos pidió a ambos que explicáramos lo que había sucedido. Le conté cómo Caleb había robado el dinero que había ganado con esfuerzo y ahorrado, mientras que Caleb intentaba justificarse diciendo que necesitaba el dinero para una cita y que, como mi hermano, debería ayudarlo. Sin embargo, papá le dijo a Caleb que tenía suerte de que solo lo golpeara por robarme el dinero, porque cualquier otra persona habría llamado a la policía. Mi padre continuó diciéndole a Caleb que no tenía derecho a tomar las cosas de los demás sin su consentimiento. Caleb no lo tomó bien y comenzó a hacer un berrinche, probablemente esperando que nuestra madre se pusiera de su lado, pero papá se mantuvo firme. Cuando Caleb se dio cuenta de que no iba a ser castigado por golpearlo, gritó cuánto me odiaba y luego corrió de regreso a su habitación y se encerró. Desde ese incidente, Caleb mantuvo su distancia de mí, finalmente se dio cuenta de que ya no podía intimidarme, y hasta mi padre no apoyaba sus travesuras. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que éramos iguales. Aunque ya no podía hacerme daño físico, intentaba decirme cosas desagradables cuando sabía que nuestros padres no estaban cerca. Definitivamente empeoró a medida que crecía, cada año parecía volverse más enojado y con menos paciencia. Si me acercaba a él para preguntarle algo, simplemente me ignoraba y se iba de la habitación, llamándome nerdo perdedor en voz baja. Si quería decirme algo, lo hacía a través de mi madre, quien me transmitía el mensaje. Le preguntaba a mi madre por qué Caleb no podía hablar directamente conmigo si quería algo, y ella me imploraba que fuera más comprensivo. No tenía idea de si esto era solo porque estaba pasando por la pubertad y debía esperar a que se le pasara, o si realmente me odiaba. Solía poder soportar las cosas que decía con el tiempo, pero llegó un momento en que solo quería mudarme de casa para alejarme de él. Le pedí a mi madre en incontables ocasiones que mediara en una conversación entre nosotros para resolverlo, pero siempre se negaba, diciendo que no quería involucrarse. Incluso le pedí su opinión sobre por qué me trataba de esa manera, pero ella simplemente ignoraba la pregunta. Finalmente, me fui a mi universidad de ensueño, ya que era un estudiante destacado y califiqué para una beca. Mi padre organizó una fiesta para mí, y mi madre también parecía orgullosa de mí. Sin embargo, Caleb permaneció distante y apenas reconoció mis logros. El día en que me fui a la universidad fue una mezcla de emoción por el futuro y alivio por escapar del ambiente tóxico en casa. Los primeros meses en la universidad fueron liberadores, hice nuevos amigos, disfruté de mis clases y comencé a construir una vida separada de la opresiva atmósfera que había experimentado al crecer. El constante temor a los ataques verbales de Caleb desapareció y sentí una nueva paz interior. Empecé a salir con mi esposa, Karen, cuando ambos estábamos en segundo año de universidad. Un amigo nos presentó en una fiesta de fraternidad y conectamos de inmediato. Proveniente de una familia religiosa, tener hijos sin estar casado era algo impensable. Sin embargo, descubrimos que ella estaba embarazada en nuestro último año de universidad, lo que nos llevó a casarnos tan pronto como nos graduamos. Nuestra boda fue una ceremonia pequeña pero pacífica. Nuestros padres estaban felices por nosotros y disfrutamos el día de nuestra boda. En ese momento, creí que ella era el amor de mi vida. Siempre tuve la mentalidad de querer monogamia en la vida, una mujer a quien regresar y estar con ella a largo plazo. A pesar de que mujeres intentaron acercarse a mí a lo largo de los años, nunca perseguí nada porque estaba genuinamente contento en mi matrimonio. Karen era mi chica ideal y nunca quise lastimarla. Sin embargo, con los años, hubo 2 ocasiones en las que descubrí que ella no estaba siendo fiel en nuestro matrimonio.
Uno fue un romance intermitente que duró unos años con un compañero de trabajo casado, y el otro fue un encuentro con un exnovio que había tenido en la escuela secundaria cuando fue a visitar a su familia en otro estado. Estoy seguro de que habrá personas que me llamen tonto, y mirando hacia atrás, no puedo negarlo del todo. Después de un periodo de separación en ambas situaciones, tomé la decisión de perdonar a mi esposa. Nunca quise criar a mi hijo en un hogar roto y realmente creía que podríamos superar estos desafíos. Éramos bastante jóvenes cuando ocurrió la situación con su compañero de trabajo, así que lo atribuí a errores de juventud y a no pensar bien las cosas. Por un tiempo, las cosas parecían estar bien entre nosotros. Nunca pude confiar completamente en ella, pero traté de dejar de lado mis dudas porque sabía que si elegía perdonarla, debía esforzarme en superar el pasado y empezar de nuevo. Han pasado 4 años desde la segunda vez que me fue infiel, y sentí que tomé la decisión correcta al darle una oportunidad para mostrar que aún quería estar en nuestro matrimonio. Durante años, Karen parecía haber cambiado y estábamos realmente felices, con planes en marcha para el futuro de nuestra familia. Sin embargo, hace 3 meses, mi realidad se vio una vez más destrozada por otro incidente, que en mi mente fue mucho peor que los anteriores. Ella reveló que había estado durmiendo con alguien durante bastante tiempo y sugirió que nuestro hijo podría no ser mío. Al escuchar sus palabras, sentí como si el suelo se hubiera desmoronado bajo mis pies. Una mezcla de shock, traición e incredulidad me invadió. Luché por comprender la magnitud de lo que acababa de revelar. En los días que siguieron, logré preguntarle por qué había guardado un secreto tan significativo y cómo pudo haber hecho algo tan devastador. Su reacción fue fría e indiferente, parecía desapegada, casi indiferente ante el dolor que me había infligido. Sus respuestas fueron vagas, dejándome con más preguntas que respuestas. Fue un momento surrealista y doloroso, enfrentándome a la confianza rota y a las incertidumbres sobre mi propia familia. Continué pidiéndole a Karen que me dijera la verdad porque sentía que merecía saber quién era el verdadero padre del niño, ya que había estado criando a nuestro hijo desde el principio. Al final, admitió que era Caleb. Mis ojos se abrieron de par en shock mientras le preguntaba exactamente qué significaba eso. Fue entonces cuando Karen me contó cómo ella y Caleb se habían hecho amigos cuando la presenté a mi familia y se quedó con nosotros para el Día de Acción de Gracias hasta Año Nuevo. Recuerdo que Caleb, quien solía ser frío conmigo, fue bastante amable y cálido con ella. Me alegró, ya que no quería que Karen se sintiera incómoda. Ella quería ser aceptada en mi familia, así que pasaba tiempo con mi madre siempre que podía. Notó que Caleb y yo no éramos tan cercanos y me preguntó al respecto. Finalmente, me abrí a ella sobre mi relación de infancia con Caleb y le conté cómo quizás nunca podríamos reparar nuestra relación, ya que él nunca pudo superar sus sentimientos. Karen no entendió, pero comenzó a incluir a Caleb cada vez que salíamos, tal vez con la esperanza de que ambos nos acercáramos y pasábamos tiempo juntos. Si íbamos a ver una película, invitaba a Caleb y luego teníamos que ver la película que él quería. Supongo que durante ese tiempo, Caleb y yo hablamos algunas palabras aquí y allá, lo cual era una mejora significativa en comparación con cómo me había dado el tratamiento de silencio durante años. Recuerdo que Karen y Caleb pasaban tiempo juntos jugando videojuegos, pero nunca pensé mucho en eso. Karen me contó cómo un día Caleb se abrió a ella sobre sus problemas y su reciente ruptura con su entonces exnovia. Parecía tan vulnerable con ella y entablaron una amistad. Dijo que a veces él coqueteaba inofensivamente con ella cuando yo no estaba cerca y, aparentemente, una cosa llevó a la otra y ella no pudo controlarse más. Cerré los ojos al imaginar a mi esposa y a mi hermano juntos en la cama, lo cual casi me hizo vomitar. Me dijo cómo se sintió culpable después de eso y se alejó de él. Decidió regresar a casa, lo cual era cierto porque mi novia me había dicho de repente que quería regresar a casa cuando pensé que iba a pasar el año nuevo conmigo. Traté de convencerla de que se quedara, pero ella estaba decidida a irse. Después de las vacaciones, cuando nos reencontramos en la universidad una vez que nuestras clases se reanudaron, ella estaba de vuelta a su alegre ser habitual, así que nunca cuestioné nada. 2 semanas después, descubrimos que estaba embarazada. Ahora, Karen me contó que no tenía idea de si realmente era mi hijo o el de Caleb y que no tenía forma de probarlo. Como yo ya estaba asumiendo la responsabilidad, sabía que de los dos, yo era el hermano más confiable, así que decidió quedarse conmigo y, por eso, nos casamos. Sentí que todo mi mundo se derrumbaba a mi alrededor. El hijo al que había amado y con quien había pasado incontables horas tal vez no era mío. Le pregunté si había estado durmiendo con Caleb en la actualidad y ella asintió lentamente.
Karen me contó cómo ella y Caleb siempre habían mantenido el contacto porque su química era innegable. Se escapaban a hoteles cuando me mentía diciendo que estaba trabajando horas extras. Me contó cómo la mitad de sus viajes de negocios eran escapadas románticas con él. Le pregunté a Karen por qué incluso se casó conmigo si realmente quería a mi hermano, pero Karen me dijo que no quería ser ella la que rompiera el matrimonio, y viendo lo buen padre que era para nuestro hijo, decidió quedarse conmigo todo este tiempo. Según sus palabras, había cometido un error y no sabía cuándo detenerse. Simplemente le dije a Karen que me alegraba que me hubiera contado la verdad y que iba a empacar y mudarme. Karen comenzó a llorar y a pedirme perdón, diciéndome cómo se suponía que debía gritarle y enojarme, pero aquí estaba, pensando tranquilamente en mi próximo paso. Me mantuve en silencio mientras caminaba hacia mi armario y comencé a empacar algo de ropa en mi maleta. Karen seguía diciendo que, si realmente la amaba, debería al menos intentar luchar por ella y que los errores ocurren en todos los matrimonios. Cuando se dio cuenta de que no iba a hacer nada, cambió su táctica y me dijo cómo nuestro hijo se vería afectado si nos divorciábamos y cómo los niños no deberían crecer en un hogar roto. Le recordé que tal vez ni siquiera era el padre, lo cual la redujo a lágrimas, y comenzó a gritarme por ser cruel y por cómo podía irme fácilmente cuando había estado allí para el niño desde su nacimiento. Parecía que mi esposa creía que no había nada que pudiera hacer para que quisiera salir de nuestro matrimonio. Supongo que en parte fue mi culpa por dejar pasar muchas cosas en el pasado. Aunque sentía algo de amor por ella, parecía más como que venía del hecho de que pensaba que teníamos un hijo juntos y habíamos estado juntos desde la universidad. Karen seguía diciendo que no era demasiado tarde y que podíamos arreglar las cosas, pero luché por creerle y sentí que ya no tenía más paciencia para tratar con ella. La confianza era un problema importante para mí y sus palabras parecían vacías. Incluso si la perdonara, nunca podría olvidar que se había acostado con mi propio hermano. Siempre he creído que las personas pueden cometer errores y ser perdonadas porque todos somos imperfectos, pero esto iba más allá de cierto límite. La dejé llorando en la puerta y me registré en un hotel. Al día siguiente, fui directo a la casa de mis padres y les conté todo sobre la aventura de mi esposa con Caleb y cómo habían estado acostándose juntos durante años a mis espaldas. La expresión de shock en sus rostros era evidente. Mi madre, fiel a su naturaleza, inicialmente intentó defender a Caleb, diciéndome que eso no podía ser cierto ya que su hijo nunca haría algo así a su propio hermano. Decidido a exponer la verdad, pedí a mis padres que permanecieran en silencio y me permitieran llamar a Caleb justo frente a ellos. Les dije que no hiciera ningún sonido, ya que esta era la forma en que podía exponer los verdaderos colores de Caleb. Quería que pensara que era solo una conversación privada entre nosotros, para que, con suerte, bajara la guardia. Cuando Caleb contestó, lo confronté con la revelación de su aventura con mi esposa. Al principio, lo negó vehementemente y se rehusó a aceptarlo. Luego, cuando le dije que Karen había admitido todo, comenzó a culpar a Karen, llamándola desvergonzada. Me dijo que no era su culpa si las mujeres se sentían atraídas hacia él y que él era el hermano más guapo. Le dije firmemente que iba a exponerlo frente a todos, cuando Caleb se burló diciendo que nadie me creería y que, de todos modos, él era el hijo dorado. Me reí de su arrogancia y le agradecí por confirmar la verdad, ya que nuestros padres habían escuchado todo. Caleb se quedó callado y luego empezó a tartamudear para explicarse, tropezando con sus palabras en un intento desesperado de salvar su imagen. Mi madre, aún asimilando el shock, exigió una explicación a Caleb. Él balbuceó un intento débil de justificar sus acciones, culpando a todos los demás menos a sí mismo y tratando desesperadamente de echarle la culpa a Karen. Pude ver a mi madre, que antes era protectora de su hijo favorito, ahora sintiendo una mezcla de decepción y enojo. En ese momento cargado de emociones, sentí una extraña sensación de vindicación. Durante años había soportado las burlas de Caleb, y ahora la verdad había salido a la luz y los roles se habían invertido. Era Caleb quien quedaba expuesto, sus acciones al descubierto para que todos las vieran. Mientras las palabras de Caleb fallaban, mi padre, generalmente reservado en sus expresiones, no pudo contener su decepción. Me pidió que le pasara el teléfono y le habló a Caleb. Su tono era serio y lleno de desaprobación. Lo que has hecho no solo es una traición hacia tu hermano, sino una traición a esta familia. Te acostaste con la esposa de tu hermano y continuaste acostándote con ella después de que se casaron. Tus acciones tienen consecuencias y han dañado irreversiblemente la confianza que teníamos en ti. Crié a ambos para que valoraran la familia, la lealtad y la decencia. Lo que has mostrado hoy va en contra de todo lo que intenté inculcarte.
Pausó, dejando que el peso de sus palabras cayera sobre la conciencia de Caleb. La falta de respeto por los sentimientos de tu hermano, la falta de respeto por la santidad de su matrimonio, es inaceptable. No solo lo has lastimado a él, sino que has manchado los lazos que nos mantienen unidos como familia. Siento que tu madre y yo somos los culpables de lo que te has convertido, y no permitiremos que te salgas con la tuya con este comportamiento nunca más. Desde hoy, te corto el acceso a los fondos universitarios que te había reservado. Puedes averiguar por tu cuenta sobre los costos de la universidad. También dejaré de financiar tu estilo de vida. ¿Crees que te hace más hombre acostarte con mujeres casadas? Bueno, veamos qué te pasa cuando ya no tengas mi dinero para depender. Por mi parte, mantuve una actitud tranquila durante todo esto. Aunque inicialmente quería gritarle a Caleb, ver a mi padre castigarlo fue la máxima vindicación. Había expuesto su verdadera naturaleza y era claro que había subestimado las consecuencias. Caleb, persistente en sus protestas, continuó justificándose, pero mi padre cortó la llamada, poniendo fin a los intentos de Caleb de explicar sus acciones. Mi madre se acercó a mí y me abrazó. Había pasado mucho tiempo desde que compartimos un momento así, pero en ese abrazo había comprensión y apoyo silenciosos. En medio del tumulto familiar, se disculpó conmigo por no haberme creído todo este tiempo. Sentí como si mi yo de 14 años nunca hubiera imaginado este momento, ser vindicado y abrazado por mi madre. Después de eso, mi padre me ayudó a encontrar un buen abogado para poder divorciarme de Karen. Ella y su abogado intentaron jugar sucio, pidiéndome una pensión alimenticia, ya que ganaba más que ella, pero afortunadamente su aventura jugó a mi favor. También hicimos una prueba de paternidad para mi hijo, y se determinó que Caleb era, de hecho, el padre del niño. No puedo empezar a describir lo doloroso que fue para mí digerir esta noticia. Fue peor que cuando Karen me dijo que me había estado engañando. Sentí tanta rabia al saber que mi hijo no era mío. Sin embargo, supongo que Dios obra de maneras misteriosas, porque decidí mantenerme fuerte durante todo esto. Karen me rogó que siguiera visitando a mi hijo, ya que él no debería ser castigado por todo esto, pero simplemente no podía soportar verlo. Me recordaba a Caleb y lo odiaba. Después de que se finalizó mi divorcio y finalmente fui libre, me mudé a mi propio apartamento de soltero. Se sentía surrealista vivir solo, ya que me casé tan joven y nunca realmente viví por mi cuenta. Sin embargo, como siempre fui independiente, me adapté rápidamente a mi vida de soltero y, honestamente, me encantaba. Hace 2 semanas, mi padre me llamó para decirme que había estado pensando en cambiar su testamento, ya que no quería dejarle nada a Caleb. Si hay algo que debes saber de mi padre, es que es extremadamente terco. Desde que decidió que no quería tener nada que ver con Caleb, ha cumplido su palabra. Caleb intentó contactar a nuestros padres e incluso se presentó en su puerta rogándoles perdón, pero ni siquiera le permitieron entrar. Mi madre, que normalmente cedía ante las rabietas de Caleb, también parece estar harta de él, aunque debe ser ella la más dolida. A lo largo de todo esto, Caleb ni siquiera me envió un mensaje de texto para disculparse por lo que hizo, así que claramente no se arrepentía. Solo estaba triste por haber sido apartado de nuestra familia. Papá me dijo que dejaría todo a mi nombre, solo para asegurarse de que Caleb no proteste después. Me dejaría a cargo de todo, con la única cláusula de que, si papá fallecía antes que mamá, ella podría seguir viviendo en su casa, aunque la propiedad pasaría a mi nombre. Claro que no me molestaba esto, ya que querría cuidar de mi madre hasta sus últimos días. No sé cómo, pero Caleb se enteró de todo esto, y como no puede contactar a mis padres, me llamó ayer tratando de arreglar las cosas entre nosotros. Me dijo cómo estaba teniendo problemas para mantenerse al día en la universidad y que, después de que Karen descubrió la paternidad del niño, lo había estado acosando por la manutención del niño. Me dijo que no tenía dinero y estaba buscando trabajos a tiempo parcial, pero no encontraba nada. Me suplicó que hablara con nuestra familia para empezar de nuevo, ya que realmente necesitaba mi ayuda. Comencé a reírme en su cara y le dije que estaba tan harto de él que debería haber pensado en todo esto antes de acostarse con mi esposa y dejarla embarazada. Caleb comenzó a discutir, diciendo que estaba siendo injusto y que ella también tenía la culpa, a lo que le respondí que sí, y le recordé que yo sí me divorcié de ella, y ahora ella era su responsabilidad, por lo que no debería estar llamándome para quejarse de ella o del niño, ya que este era el resultado de sus propias acciones. Caleb comenzó a levantar la voz, pero lo interrumpí y le recordé que ya no era el hijo favorito de la familia, sino la oveja negra que se acostó con la esposa de su propio hermano.
Caleb comenzó a llorar en ese momento y me dijo cómo todos se habían vuelto en su contra, incluidos nuestros abuelos y familiares, lo cual era cierto, pero ya no era mi problema. Le dije que habíamos terminado y que no me volviera a llamar, ya que ya no era mi hermano. Desde entonces, he estado repasando la conversación una y otra vez en mi cabeza. Aunque odio a mi hermano, nunca lo había escuchado llorar, al menos no desde que crecimos. No voy a mentir, pero me dolió un poco saber que estaba tan desamparado. Así que supongo que estoy aquí para preguntar si debería hablar con nuestros padres sobre él o si sería un idiota si no lo hago. Actualización 1. Hola a todos, muchos de ustedes me han estado preguntando por qué ya no tengo contacto con mi hijo Henry, y algunos de ustedes también me han llamado cruel. Lamento decir esto, pero no me siento cómodo criando al hijo de otro hombre. No es una situación de hijastro, en este caso, me hicieron creer que él era mi hijo, y luego descubrí que, de hecho, era el hijo de mi hermano. Por supuesto, estoy dolido y he llorado por esto durante días, pero la razón por la que no quiero tener ningún contacto con Henry es porque ya no quiero a Karen en mi vida. Si hablo con su hijo, ella encontrará la manera de meterse de nuevo en mi vida, y necesito mi propio espacio. Pueden llamarme cruel o egoísta, pero no puedo volver a verlo, o al menos no por un buen tiempo. Actualización 2. La mayoría de ustedes han adivinado correctamente que fue, de hecho, mi madre quien le contó a Caleb sobre el cambio en el testamento de mi padre, y me llamó como último recurso para intentar arreglar las cosas. La enfrenté delante de mi padre, y ella se derrumbó. Me dijo que ya había castigado suficiente a Caleb y que él había aprendido la lección. Mi padre le dijo firmemente a mi madre que, si ella sentía que lo que Caleb hizo era perdonable, entonces él ya no podría seguir casado con ella, ya que él nunca podría perdonarlo por su traición. Sus amenazas parecieron callar a mi madre. Mi padre dejó claro que, si ella volvía a hablar con Caleb y nos enterábamos, entonces podría hacer las maletas e irse. Como mencioné antes, mi padre es un hombre muy terco. Esperemos que mi madre aprenda de sus errores. Actualización 3. Hola Reddit, han pasado 5 meses desde mi última actualización. Mi relación con mis padres ha mejorado en los últimos meses. Mi padre y yo vamos a jugar al golf todos los fines de semana, y él se comporta conmigo más como un amigo que como mi propio padre. Mi madre, aunque extraña a Caleb, se ha mantenido alejada de él. Lo último que supe de Caleb fue por un primo mío, quien me contó que Caleb había estado pidiéndole dinero a todo el mundo, y al final tuvo que abandonar la universidad cuando ya no pudo pagar sus cuotas. Él y Karen están viviendo juntos, e incluso tiene un trabajo a tiempo parcial como mecánico. Al parecer, creo que están criando a Henry juntos, lo cual supongo que es algo bueno. Nunca saco el tema de Caleb en mis conversaciones con mis padres, y ellos tampoco lo mencionan. Para todos los que preguntan, estoy bastante bien. Me ascendieron en el trabajo hace 2 meses, así que mi salario ha mejorado significativamente. No he salido con nadie desde entonces, siento que necesito tiempo y espacio para sanar. He estado asistiendo a algunas sesiones de terapia, así que supongo que ya veremos cómo resulta eso.